¿Se acuerdan que la clase pasada vimos reanimación cardiopulmonar y aérea? ¿No es cierto? Ya con ustedes, en la práctica incluso estuvimos viendo este tema. Sí. Ya vamos a ir desempolvando. Sabemos o tenemos una idea un poquito general, porque la vamos a ir empleando ya en las prácticas como nos toque, de estabilización de la vía aérea y la ventilación, ¿no? ¿Qué es la base? Nosotros vamos a agarrarnos un poquito de este mnemotécnico que hacen en el ATLS del ABCD, por el hecho de que nos ayuda como a guiarnos. Si estamos con un paciente y nos llega, a ver, ¿qué hago primero para no andar como gallinas sin cabezas por todos lados? O que me pasa como el otro día en un lugar donde trabajo en San Juan, la enfermera se puso como loca y empezaba a gritar, ¡ah, médico, médico! O sea, el ABC saben que ustedes lo pueden emplear desde siendo médicos generales, el personal de enfermería, cuando sean internos. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Siempre van a estabilizar la vía, ¿no? Oxigenar, ponerle a un paciente con su semi-Fowler, que esté bien oxigenado, ¿no? Que evitar que se broncoaspire. Van a estabilizar. Cerciorarse de que esté la vía aérea permeable, ¿no? Le van a tratar de hablar. Si el paciente les contesta, obviamente se ve que está permeable. Si ustedes ven que está con gorgorismos, no está respirando adecuadamente, probablemente ya algo ahí que obstruya y necesiten ustedes permeabilizar. ¿No es cierto? Si ya vamos más allá, ya vamos a aprender a manejar el oxígeno, ¿ya? Va a hacer intubaciones orotraqueales y mascarillas como sin reservorio, pero para eso vamos a aprender a saber sobre las vías arteriales. Ya por eso tenemos un pantallazo de la clase anterior, algo rápido, ¿ya? Pero estabilizan la vía aérea y después, ¿qué sigue? ¿Cómo? La circulación, ¿sí es cierto? ¿Qué compromete o qué abarca el controlar la circulación del paciente? Hidratación y el control de la hemorragia. Si el paciente está con alguna pérdida sanguínea, nosotros vamos a tratar de contenerla. Si es una fractura expuesta, vamos a hacer compresiones, sangrados activos, vamos a hacer compresiones, vamos a tratar de controlar la hemorragia, ¿no? Y vamos a administrar vías periféricas centrales o intraóseas, dependiendo de lo que podamos acceder para empezar el manejo hídrico, ¿no es cierto? Ahora ustedes me dicen, yo tengo un paciente ahí, me llegó, aquí está todo postrado, después de que, por ejemplo, les dicen, mi papá está hace 6 días con diarrea, vómitos y fiebre, y es un abuelito, les llega toda una pancita. ¿Qué es lo primero que van a hacer? No, la vía aérea. Lo van a poner en posición semi-Fowler, van a ver si reacciona, si tiene criterio por intubar, lo intuba, ¿no? Y lo van a hidratar, ¿ya? Si van a proceder a hidratar y vamos a estar en esa, ¿no? ¿Qué le pongo? ¿Qué como, cuándo pongo? Si les llegó un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, un accidente de moto, como ya hemos visto en las clases pasadas, en nuestros casos clínicos, ¿qué le pongo? Y vamos a empezar a despejar esa huella, porque es el manejo inicial del paciente, ¿ya? Obviamente van a controlar la vía aérea, van a evitar que sangre, le van a hacer su hemostasias, torniquetes si quieren, porque si ya van a estar en el hospital o un centro de salud, podemos hacer torniquetes porque tenemos la capacidad para ajustarlos y desajustarlos, ¿no? Vamos a empezar a hacerles lo que ustedes vean, vamos a empezar a hacer manejo hídrico. Si nosotros no sabemos el manejo hídrico, que es básico, si ustedes van a decir, pues es agua, doctora, ¿para qué quiero yo perder eso? No, si es básico, si no sabemos hacer el manejo hídrico adecuado, probablemente vayamos a hacer una iatrogenia, ¿ya? O en este caso sería una negligencia, porque no lo sabemos. ¿Qué va a pasar? Muchas veces me he llegado al hospital, porque ustedes saben que es el centro de todo lado llegar, pacientes politraumatizados con dextrosa. Digo, bueno, sí, estamos poniendo sola, pero ¿qué pasó? ¿Estaba con su azúcar bajo? No. ¿Por qué le pusieron dextrosa? Politraumatizado. O sea,
Y ahí sabemos que si bien expande células la destroza, no está haciendo un buen intercambio electrolítico. Si no hay un buen intercambio electrolítico, no va a haber lo suficiente ATP y el paciente está más nubilado, con signos de choque, entonces no es adecuado, ¿no es cierto? Vamos viendo qué, cómo y a qué hora. Lo primero que quiero es restaurar, si es que lo he perdido, mantenerlo, el volumen plasmático, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos perder el volumen plasmático? Como digo, vómitos, diarrea, fiebre, ¿ya? Pérdidas sanguíneas porque tiene alguna hemorragia activa. Quiero yo mantener el pH, ¿no? Tener un pH estable en el paciente, una buena osmolaridad. ¿Cuáles son los valores de osmolaridad? Allá está borrado. Algunas bibliografías nos dicen de 200 a 80 a 290 o de 280 a 300. Nos dicen que son los valores de osmolaridad normal. Depende de la bibliografía que usemos. Yo quiero mantener a mi paciente con una osmolaridad adecuada. Si tiene una osmolaridad adecuada, el intercambio oxígeno y electrolitos es adecuado, ¿ya? Para eso yo voy a necesitar accesos venosos periféricos, centrales o intraóseos. Periférico normalmente si estamos hablando de un politraumas doble vía periférica de corto y grueso calibre. Si no puedo yo acceder a una vía periférica porque están fracturados, están edematizados, no se pudo encontrar una vía periférica por el mismo choque en el que está el paciente, voy a las centrales, cuellos, subclavias, inguinales, ¿no es cierto? Y si no, en los adultos es un poquito más difícil porque es bastante duro. En los niños se puede hacer la intraósea. Ustedes están llevando pediatría y van a ver todavía que usan mucho la intraósea, ¿no? O si es neonatito, la oncolocrisis, ¿no es cierto? Intraósea. Ya. Yo voy a usar este medio ¿para qué? ¿Ya? Voy a expandir celular, mantener esta hemostasia en el paciente. ¿Para qué más me sirve? Administración de medicamentos, obviamente las vías, yo puedo administrar medicamentos y misma estas soluciones que sirven para dilución de medicamentos, ¿no? Y la otra es mantener hidratado al paciente, ¿no es cierto? Porque un paciente hidratado también tiene una hemostasia adecuada, no sobrecargado, sino una hidratación adecuada, porque para eso también me sirve de que ese riñoncito funcione. Si mi paciente no tiene suficiente hidratación, ese riñoncito va a empezar a sufrir, va a empezar a elevar azuados, a tornarse oligúrico, ¿no es cierto? Entonces yo necesito hidratar adecuadamente. ¿Cómo necesito hidratarlo? Las dosis para una hidratación normal es de 30 a 35 ml por kilogramo. Ahora, lo que me dice que un paciente debe recibir entre 2.000 a 2.500 ml en 24 horas, ¿ya? Esto va a hacer que con esta hidratación yo le pueda dar 2.2 miliequivalentes de sodio, 0.5 de potasio, hora adecuado, que es lo que mínimo necesita el paciente para la ¿ya? Por ejemplo, nosotros ahorita, ¿cuánto más o menos va a durar nuestra clase? Una hora y media, por lo que dura nuestra práctica. Estamos una hora y media sin estar hidratados. Por ejemplo, la próxima van a traer para hidratarse, ¿ya? Entonces, terminamos hechos una pasita, ¿no? Así como que queriendo correr a comer, a tomar algo. Su cuerpito les pide o no les pide al terminar la clase. Es porque estamos una hora sin una cantidad de electrolitos necesarios para una buena hemostasia. Y ya su cuerpito automáticamente produce sed, ¿no? Les pide. Entonces, lo mismo es un paciente. Imagínate si lo vamos a tener en EPO porque va a entrar a la cirugía o porque lo estamos estudiando, porque le vamos a hacer un estudio, porque va a ir a ecografía, pero queremos que se distenda, porque va a ir a diálisis, porque vamos a ir a tomografía y no queremos que vomite. Entonces normalmente lo dejamos en EPO bastante tiempo, ¿no? Sobre todo cuando ingresa al hospital o queremos estabilizarlo. Entonces necesitamos que de base tenga una cantidad de líquidos
que permita un buen intercambio iónico en la célula y por consiguiente ATP. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, por eso necesitamos estabilizar y mantener una hemostasis en el paciente. ¿Ya? Para esto nosotros tenemos soluciones cristalinas. ¿Ya? Nosotros vamos a tener la glucosa, la solución salina, los Ringer que ya conocieron y la sangre como soluciones cristalinas. Si vemos, la glucosa no tiene electrolitos y tiene una osmolaridad de 253, lo que la hace bastante hipoosmolar, porque está debajo de la osmolaridad normal. ¿Ya? La solución salina que tiene sodio y cloro, pero tiene una osmolaridad bastante neutra, o sea, sí es ligeramente hiperosmolar, pero es una osmolaridad bastante neutra. ¿Qué es lo que hace la solución salina y los Ringer? Al tener una osmolaridad neutra, sobre todo el Ringer que tiene bastantes electrolitos y tiene lactato, esta es nuestra célula, la va a mantener bastante hidratadita. Van a funcionar los canales de sodio para que entre y salga el potasio adecuadamente, el calcio, transportes de electrolitos, porque si tu paciente viene, como que les acabo de decir, un abuelito con una semana de pérdida de electrolitos, probablemente su célula esté en una pasita. Entonces, aumentándole la osmolaridad de esa célula, vamos a causar expansión celular. Significa que la vamos a hidratar, que la vamos a llenar. Es como si ustedes le meten agua a una pasita, se va a volver una ollita, bien hidratadita, ¿no es cierto? Con suficientes electrolitos para que haya una buena hemostasis, ¿ya? Lo que no sucede con la destroza. Por eso no se le da destroza si quieren expansión celular. ¿Me entienden? Si quieren expansión celular, no hay destroza. Sí soluciones salinas, sí Ringer, sí sangre, porque tienen un electrolito y tienen una buena osmolaridad para expansión celular. ¿Ya? Y acuérdense, la glucosa no tiene electrolitos, solo azúcar. Si estamos hablando de glucosa, el 5% tiene 50 gramos de azúcar la solución. Si estamos hablando del 10%, 100 de azúcar. Si estamos hablando de 200, del 20%, 200. Y si estamos hablando del 50%, 50 gramos de azúcar, una solución. Ustedes han visto en la práctica lo que han ido y lo que no. Nosotros tenemos las soluciones glucosas al 5, 10, 20 y 50%. Estas soluciones vienen de 500 y 1000 ml. ¿Ya? O sea, harto líquido. ¿Ya? Si nosotros tenemos la solución salina, nosotros la tenemos al 0,9%. Esta viene de 100, 500 y 1000 ml. 100 para los medicamentos, para la dilución de los medicamentos. Normalmente ahí le ponen, por ejemplo, el antibiótico para pasarlo, un analgésico para pasar la administración, 500 y 1000 para hidratación. ¿No es cierto? Lo ganaremos, expansión celular. Los Ringer vienen también de 500 y 1000. Y la sangre depende de lo que nosotros pidamos, ¿ya? Pero normalmente viene de 250 ml, que es un concentrado eritrocitario, ¿ya? Entonces, como decíamos, el sodio solo tiene 2 electrolitos, los Ringer normal y lactato tienen varios electrolitos y tienen lactato, si estamos hablando de Ringer lactato, ¿ya? Y la sangre tiene todos los electrolitos, ¿ya? Incluyendo el lactato, obviamente un concentrado eritrocitario, ¿no es cierto? Cuando yo voy a usar cualquiera de estos, primero tengo que tener en cuenta que la solución salina es isotónica, o sea, dijimos que era su osmolaridad bastante cercana a la osmolaridad normal, ¿no es cierto? La glucosa hipotónica y el lactato igual es isotónico, o sea, que es lo adecuado si yo quiero expandir celular. Puede producir sobrecarga de líquidos y permanece en el espacio intravascular un 25 o 30%, o sea, puede producir éstasis, ¿no es cierto? La glucosa por cada 100 ml infundidos, 7.5 ml permanece en el espacio intravascular.
es inadecuada para la reanimación de líquidos porque se va más al intravascular. ¿Ya? Los fármacos, que son isotónicos, pueden producir sobrecarga de líquidos, pueden favorecer a los ácidos lácticos, porque lactato, ¿no? La hipoperfusión prolongada y la reducción de la función hepática pueden volver el proceso a una acidosis láctica. El lactato se metaboliza en acetato, que puede producir una alcalosis metabólica cuando los transfunden en grandes cantidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes ven que el paciente tiene algún proceso neurológico, ¿qué pasa con estos? ¿Qué les está pasando con este tipo? Convulsionando, ¿cierto? Y acá un traumatismo probablemente, ¿no? Que ha producido un hematoma. Aquí hay un hundimiento de cráneo, igual que acá, y está produciendo lesión cerebral. Pacientes neurocríticos, ¿qué solución le vamos a dar? Solución salina o solución fisiológica, ¿ya? Al 0,9%. Las soluciones salinas nosotros las podemos encontrar al 0,9%, ¿ya? Al 0,4%, que también van a ser hidratación, y las podemos encontrar al 2, al 3%, ¿ya? Que son soluciones hipertónicas. Nosotros normalmente a esto, solución, por ejemplo, 100 ml de solución al 0,9%, más cloruro de sodio 70 miliequivalentes, me va a hacer una solución hipertónica. ¿Ya? Volviendo aquí. Si ven, me voy a parar así. Cerebro relativamente sano, ¿no es cierto? Tenemos las circunvoluciones que ven normales, ¿no es cierto? Los ventrículos, todo bien. Si nos vamos por acá, ¿ven esas circunvoluciones? No lo ven. No hay, está borrado, así como si fuera solo toda una textura. Eso es edema cerebral. ¿Ya? Que la indicación para la administración de soluciones hipertónicas es el edema cerebral. ¿Qué va a causar? Vamos a ayudar a que ese cerebrito se deshidrate. ¿Ya? Claro que bajo vigilancia estricta, porque si lo deshidratamos demasiado vamos a causar una neurosis continua. La única vez que yo voy a administrar soluciones hipertónicas va a ser en esta oportunidad. Ni siquiera cuando el sodio esté bajo, ¿ya? Solo cuando hay edema cerebral, ¿ya? Después, si tenemos trastornos de sodio bajo, que es la otra indicación por la administración de esta, porque vean, los miliequivalentes son mayores, tenemos 154 miliequivalentes de sodio en la solución salina y en los Ringer 130 miliequivalentes de sodio. O sea, una hiponatremia se puede corregir con una solución al 0,9%. ¿Ya? Pero no optar por hipertónicas porque podemos causar que ese cerebrito que no tiene edema cerebral se deshidrate, ¿ya? Y se llama mioclonitis continua. El paciente así isquemia y el paciente se va isofacto. No es que se va a morir o tal vez se muere, no, se va. ¿Me entienden? Entonces la única vez que vamos a administrar hipertónicas es en edema cerebral y corregir sodio solo con soluciones salinas. Igual vamos a llevar corrección de sodio para acordarse, ¿ya? Es la otra indicación. Neurocríticos y sodio bajo con solución al 0,9%. ¿Me entienden? Si nosotros le damos lactato o destrozo a esos pacientes, vamos a producir mayor edema cerebral. Y el paciente se va a ir inflamando, se va a ir deteriorando más. Si, por ejemplo, este paciente con el traumatismo craneoencefálico quedó con un grado de 10, lo vamos a llevar a un grado 8, 7, ya por indicación de ventilación mecánica, o sea, vamos a deteriorarlo más. ¿Ya? Nunca lactato. Si ustedes ven que está con hipernatremia y está con trastornos neurológicos, podemos optar por un Ringer normal que no tenga lactato, pero siempre nuestra primera opción va a ser fisiológico. Siempre. Neurocríticos fisiológicos, acuérdense, ¿ya? Si ven esto, el paciente está vomitando, perdiendo sangre,
fiebre, está conectado al ventilador mecánico perdiendo electrolitos, con hiponatremia, hipocalcemia, hipocalemia, ¿qué solución van a dar? Porque tiene electrolitos. Pacientes en choque séptico, anafiláctico, hipovolémico, neurogénico, ringe. Ya sea lactato o ninja normal, ringe, porque tienen electrolitos y es lo que nos va a ayudar a mejor hemostasis, como dijimos. ¿Ya? ¿Cuándo está contraindicado? Pacientes con hiper. Estamos hablando de pacientes con hipernatremias, hipercalemias, porque tienen potasio. O sea, si yo le voy a administrar potasio, va a seguir acumulándose el potasio en su cuerpito. ¿Y qué dijimos? Ustedes ya saben, muchos en la práctica no han llevado, ¿qué maneja el potasio? Los músculos, el corazón, ¿cierto? Entonces, si aumenta el potasio, si ya tenemos un potasio de 5 y nosotros le seguimos administrando potasio, probablemente llegue a 6, 7, va a fibrilar, va a ser arrítmico. Asistolia, paro. Si se acuerdan de las causas de paro, tenemos trastornos de potasio. Entonces, la única vez que voy a tener contraindicado los ringe es neurocríticos y potasios altos. ¿No es cierto? ¿Está aquí alguna duda? No. Si tenemos un paciente con sudoración, visión borrosa, mareos, estreñimiento, ansioso, irritable, temblor, cansancio, palpitaciones y además medimos una hipoglicemia, ¿qué le vamos a dar? Dextrosa. Y es una de las indicaciones para dextrosa. Muchas veces la única. ¿Cuándo podemos administrar dextrosa? Si está mi paciente con el sodio alto, la solución fisiológica tiene sodio. El ringer tiene sodio, pero ¿qué no tiene sodio? La dextrosa. Podemos administrar de solución dextrosa. ¿Ya? Aunque ahora tenemos otro tipo de soluciones que son puro agüita, como agüita destilada, sin que tengan azúcar, porque muchas veces nuestros pacientes tienen trastornos de diabetes descompensadas, entonces no se les puede dar dextrosa. ¿Ya? Tenemos otro tipo de soluciones que solo son aguas destiladas, que lo vamos a conocer cuando llevemos trastornos de sodio. Pero por la base, la dextrosa se la administra cuando el paciente está con hipoglicemia. ¿Ya? Cuando esté con hipoglicemia. Si mi paciente tiene hipoglicemia y es neurocrítico, ¿qué vamos a hacer? Edema. Si tiene hipoglicemia y es neurocrítico, esa hipoglicemia va a causar más hipoperfusión cerebral. Entonces, ¿qué le van a administrar? Hipertrosa. ¿Se acuerdan cuánto estaba la hipertrosa ayer? Los que fueron a practicar. Era al 50% y tiene 20 ml. ¿Se acuerdan? Ahorita mencionamos cuánto eran las concentraciones de una solución dextrosa. 500 a 1000 ml. Y tenemos al 5, 10, 20 y 50% hasta 1000 ml. Entonces, aquí tenemos concentración alta, volumen bajo. Podemos darle a los pacientes que están sufriendo el cerebrito. Como el volumen es bajo, probablemente no llegue a pasar edema. ¿Ya? Con 50% de hipertrosa de 20 ml, probablemente mejoremos el parámetro de la glicemia del paciente. ¿Ya? Pero no se les administra dextrosa en infusión continua porque son pacientes neurocríticos. ¿Ya? El resto de los pacientes con hipoglicemia se les pone estas dextrosas, ¿ya? A infusión continua. Luego tenemos este tipo de solución. ¿Alguna vez han escuchado hablar? Las soluciones coloides. ¿Son reemplazantes de la sangre? Sí, reemplazan o ayudan para expansión celular igual que los cristaloides. ¿Ya? Los coloides, al igual que la solución fisiológica, tienen sodio, cloro, ¿ya? Los podemos poner hipertónicos o los podemos tener isotónicos. Pero yo quiero que vean un dato importante. Todas las soluciones tienen osmolaridad alta, o sea, expanden
muy bien la célula, son buenos expansores celulares. ¿Ya? ¿Alguna vez ya han llevado anestesia? Sí. ¿Alguna vez han entrado pero quirófano con los anestesiólogos? Sí. Ellos siempre tienen sus fisiológicos, sus lactatos, pero fuera de eso tienen un montón de soluciones así chiquititas. Sí, ¿no ves? Se llaman gelatinas, que lo usan como expansor celular, pero el pro de estos es que tienen proteínas y tienen procoagulantes, ayudan, tienen factores de coagulación. Entonces, si el paciente está choqueándose, agarran, conectan su gelatina y el paciente empieza a mejorar los parámetros. ¿Ya? El contra, al igual que las cristaloides, que como vienen en concentraciones altas, se pueden sobrecargar los pacientes. ¿Ya? Y el contra, como tienen proteínas, son altamente alergénicos. ¿Ya? Entonces, los coloides, eso tienen de mal. Pero el más usado es la albúmina humana, como bien dice el nombre, albúmina humana, o sea, viene derivado de las donaciones de sangre, al igual que el resto de los hemoderivados. ¿Ya? Nosotros la que más usamos es la de 50 ml. ¿Ya? Con 50 ml vamos a dar una osmolaridad arriba de los 300, es mayor a 300. ¿Ya? O sea, con 50 ml tenemos un excelente expansor celular. ¿Ya? Tenemos proteínas, tenemos electrolitos y volumen bajo, no volumen alto como los fisiológicos que dijimos que viene de 500 y de 1000, o como el lactato que también viene de 500 y de 1000. Muy bueno para nuestros pacientes a los cuales no podemos o no debemos darle volúmenes altos, cardíacos, renales, hepatópatas que me estén haciendo tercer espacio, ¿no? En choque cardiogénico, pacientes en choque cardiogénico, no se puede dar muchas cantidades de volumen. Entonces vamos a optar para expansión celular los coloides, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de nuestro pacientito amputadito de ayer, el diabético, los que lo llegaron a ver? Lo ideal sería administrar albúmina humana para reponer expansión celular, porque sí tenía signos de deshidratación el pobre. A él le ponen, por ejemplo, la albúmina intradiálisis, ¿ya? Para que expanda, para que no baje su presión, porque le están quitando volumen en la diálisis. ¿Ya? Todo tiene sus pros y sus contras. Pregunta del examen: ventajas y desventajas de los cristaloides y los coloides. ¿Ya? En las ventajas, los coloides, el menor volumen, como dijimos, o sea, como tienen menos volumen de concentración, menos riesgo de sobrecarga. Obviamente, como es menos volumen, no es lo mismo transfundir 50 ml que 1000, ¿no es cierto? Va a pasar muchísimo más rápido los 50 ml del coloide. Mejor el transporte de oxígeno, mejor el gasto cardíaco y la contractibilidad. ¿Ya? En los cristaloides, la ventaja es que tenemos expansión de líquido celular, mejores parámetros cardíacos, pulmonares, renales, coagulación e inmunológicos, porque estamos dándole bastantes electrolitos, mínimas reacciones adversas anafilácticas y el menor costo. ¿Cuánto cuesta una solución cristaloide o un Ringer, una solución fisiológica? Entre 7 y 10 bolivianos, dependiendo de la marca que vayamos a encontrar. ¿Ya? ¿Qué pasa en el costo de los coloides? Una albúmina humana, dependiendo de dónde la vayamos a comprar, cuesta 400 bolivianos. Y son 50 ml. ¿Ustedes creen que con 50 ml vamos a tener suficiente? No, probablemente necesitemos 2 o 3, ¿no es cierto?, para poder expandir bien. Entonces, claro, como dijimos, predisponen a la acumulación de líquido igual, porque sobre todo se van a pulmoncito, pueden producir trastornos de la coagulación porque tienen factores de coagulación, probablemente nos fuera contraproducente en algún momento. Y lo más importante es que hacen reacciones anafilácticas porque tienen proteína humana, entonces es altamente alergénico. ¿Ya? Eso es nuestro contra. En los cristaloides reduce la presión oncótica, predispone edema pulmonar y periférico, sabemos, en el intercambio de oxígeno y retrasa la cicatrización de las heridas. Por ejemplo, si tenemos un paciente que
una cirugía abdominal y esté haciendo tercer espacio, esté hematizado, ¿ustedes creen que esa herida va a cerrar bien? No. O un amputadito al que le sacan la pierna por un pie diabético, pero además es cardíaco, renal y esté hematizado, ¿ese muñón va a cicatrizar bien? No, ¿ver? Entonces si nosotros le metemos más líquido a ese paciente, vamos a causar más edema y va a retrasar la cicatrización. Entonces son los contras. ¿Qué cristaloide me falta? A ver si prestaron atención. La sangre. Es un cristaloide que me está parte de del manejo electrolítico, ¿ya? Y vamos a tener en cuenta que cuando ustedes están transfugiendo, ¿ya han donado sangre alguna vez? Sí. ¿Sí? Cuando donan sangre, ¿les piden laboratorios? ¿No les piden? ¿No les toman muestras de laboratorios? Es que lo he donado en las campañas. Sí. Ah, ya. Pero si van al banco de sangre, les van a pedir laboratorios. ¿Alguna vez ya donaron en el banco de sangre? No. Por ejemplo, les van a pedir VIH, ¿no? Hepatitis, van a pedirle HPV, sífilis, Chagas. ¿Qué más van a pedirle? ¿Se acuerdan? Vamos a ver. Van a pedirle varios laboratorios, pero aún pidiéndole varios laboratorios, van a pedirles hemograma para ver cómo están sus valores de hemoglobina. No van a hacerle test de todos los virus, bacterias y hongos que tenemos alrededor. O sea, no te van a pedir laboratorios o no le van a hacer laboratorios de pseudomonas, leptococo, klebsiella, estafilococo, influenza, COVID, dengue, malaria. O sea, ustedes están administrando, si bien es un medicamento, es un derivado, es un cristaloide que de por sí está viniendo del humano, que no es aséptico. Y lo que ustedes le están colocando a su paciente tampoco está aséptico por más tratada que esté. ¿Ya? Por más tratada que esté la sangre. Si bien, gracias a Dios, ahora tenemos una tecnología avanzada, los concentrados eritrocitarios son lo más asépticos posibles, pero siempre hay riesgo de proliferación bacteriana. ¿Ya? Entonces, un contra de la transfusión es eso. Y el otro, que tiene proteínas, tiene albúmina, que es altamente alergénica y que puede producirnos alergias. ¿Ya? Segundo contra. Y el tercero es la sobrecarga hídrica. Hay pacientes que son cardíacos, renales, lúpicos, hepatópatas, con algún tipo de anemia hemolítica que no pueden recibir grandes cantidades de líquidos. Si nosotros damos grandes cantidades de transfusiones, vamos a sobrecargar al paciente. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta que no se transfunde si no es necesario. ¿Ya? Y es lo que les llevo diciendo desde acá hace uno. Si ustedes ven que su paciente está hemodinámicamente estable, ¿ya? Sin signos de choque, ¿cuáles son los signos de choque? Sudoración, ¿cómo? Taquicardia. ¿Qué más? ¿Cómo? Taquipnea, ¿qué más? Palidez mucocutánea, cianosis tal vez distal, ya más avanzado, deterioro neurológico, o sea, el paciente va a estar nubilado, astemia o hipotermia. Eso, hipotermia, va a estar hipotérmico. Entonces, si el paciente no tiene signos de choque y está como nosotros ahorita hablando, conscientes, orientados, hemodinámicamente estable, la frecuencia cardíaca está estable, entonces no hay necesidad. Y ustedes van a ver al día a día múltiples patologías que son anemias crónicas, las anemias hemolíticas, los renales crónicos manejan hemoglobina baja, son anemias crónicas, las pacientes con lupus eritematoso sistémico también tienen anemias crónicas, ¿ya? Hemorragias digestivas, una hemorragia digestiva alta, vamos a ver poquito, a veces hace una melenita, días no hace nada, después hace otra melenita, después pasa semanas sin hacer nada.
no hay una sangre, entonces va perdiendo hemoglobina poquito a poquito, no es tan evidente, entonces el paciente lo va tolerando, su cuerpito se va adaptando a esa pérdida sanguínea. Los pacientes con hemorroides también, a veces que la hemorroide sangra, a veces tiene un sangrado importante, a veces no, y lo toleran. Otros pacientes que toleran mucho miomatosis uterinas, por ejemplo, esos sangrados a veces son importantes, tienen un sangrado transvaginal, una metrorragia, pero después de meses no hay esa metrorragia, su cuerpo se adaptó. Si ustedes les toman valores laboratorios, van a ver hemoglobinas de 3, 4, hasta 1 de hemoglobina, y el paciente lo tolera perfecto. Entonces, si su paciente lo está tolerando y no va a estar sometido a un procedimiento, ustedes tienen una infinidad de medicamentos que le pueden dar para compensar eso. Pero si ya hay un mínimo de signos, sintomatología de que está necesitando transfundir, le transfundimos. ¿Ya? Riesgo-beneficio, ¿no es cierto? Ya necesita, su cuerpo está pidiendo, está llamando a que necesita una buena circulación de oxígeno y se necesita la transfusión. ¿Ya? Muchas veces, por ejemplo, los renales crónicos tienen que dializar. ¿Alguna vez han visto una máquina de diálisis? Por ejemplo, es el pacientito, ¿no? Aquí va a dializar por catéter, doble lumen, o por fístula arteriovenosa, que también es doble lumen, y esta es la máquina de diálisis. Esta máquina de diálisis tiene 2 filtros, ¿ya? Saca la sangre del paciente, lo mete a un filtro, lo saca por el otro filtro y lo devuelve al paciente filtrada, limpiecita, porque ese riñón no funciona, pues funciona el riñón, la filtración, ¿no es cierto? Todo lo devuelve filtrada. Muchas veces nosotros le vamos a pedir que saque el volumen a la máquina, entonces va a sacar el agua en mayor cantidad, o sea, el proceso de diálisis va a ser más prolongado para que saque más líquido. Muchas veces le vamos a pedir que el paciente no tiene acúmulo de líquido, solo se filtre la sangre. Ya hay esas 2 funciones. Pero al pasar por 2 filtros, hay sangre que se queda ahí, no toda la sangre. Paramos la diálisis, lo desconectamos y queda sangrecita acá. Entonces, si mi paciente está con una anemia y ya está ligeramente bronco, pálido o con leve taquicardia, y le voy a yo hacer una diálisis, va a quedar, solamente queda 500 ml de sangrecita, va a bajar 0.5 de hemoglobina del paciente, ya va a necesitar transfusión, ¿ya? Pero ustedes le van a transfundir intradiálisis si ven que está presentando los signos, sintomatologías que me acaban de decir, o postdiálisis, ¿ya? Prediálisis, muchas veces los nefrólogos lo transfunden porque ya lo conocen al paciente, saben qué hace si no, no se transfunden porque su anemia es crónica. A mí me pasó una vez recibir una lupus eritematoso sistémico en falla renal con creatinina elevada, urémica, que la trae en un hospital de segundo nivel en mal estado general, con púrpura trombocitopénica, idiopática, en choque, ¿ya? Y haciendo la anamnesis y viendo la hoja de referencia, dice se transfunde 5 unidades de concentrados eritrocitarios. Nosotros 5 unidades, una paciente crónica, ¿no? Entonces, ¿de dónde estábamos buscando la razón de la púrpura trombocitopénica? Esa fue la razón. ¿Qué pasó con nuestra paciente? Lamentablemente falleció. Falleció por una transfusión sanguínea, una paciente de 17 años. Entonces, no transfundan si su paciente no amerita, ¿ya? ¿Qué pasa con las transfusiones sanguíneas? Primero vamos a ver, nosotros tenemos los grupos sanguíneos, pero para transfundir un paciente y no tenemos la tipificación, ¿qué tipo de sangre se transfunde? O negativo. Tenemos los factores, ya sean positivos o negativos. Los riesgos de las transfusiones. Una terapia transfusional conlleva un riesgo de reacciones adversas, desde leves, que podría ser un rash cutáneo, fiebrecita de transfusión, que uno lo puede manejar, o ir más allá y provocar la muerte con nuestra pacientita lúpica. La transfusión debe evitarse hasta donde sea posible, ¿ya? Por lo que la indicación clínica debe ser rigurosamente ponderada, midiendo el riesgo-beneficio, ¿ya? Reacciones inmunológicas
transfusiones sanguíneas. No nos olvidemos que muchas veces si las pacientes pierden mucha sangre, nosotros le ponemos mucha sangre, estamos sacándole su sangre o ha perdido su sangre, le estamos poniendo nuevo. Entonces el cuerpo entero se tiene que adaptar a eso. Hay pacientes que lo hacen y hay pacientes que no. Entonces hay que ser un poquito ponderal a eso. Tardías a la inmunización contra antígenos eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios y proteínas plasmáticas que estemos transfundiendo. Hemolítica tardía también puede haber. Enfermedad injerto contra hospedero, como les dije, estamos transfundiendo. Es como hacer un trasplante. La sangre es un órgano y la estás poniendo de otra persona a una persona que no está adaptada a eso. Entonces puede tener una enfermedad injerto hospedero, púrpuras por transfusiones o inmunomodulación por transfusión. No inmunológicas, la contaminación bacteriana, conocemos. Sobrecarga circulatoria porque es líquido y hay pacientes que no toleran esa sobrecarga circulatoria. Hemólisis no inmunes, mecánicas térmicas osmóticas, embolias aéreas o por partículas, porque igual vas a transfundir, ¿no? Tienen que pasar por todo el proceso que puede producir embolia. Hipotermia, porque muchas veces vamos a transfundir en temperaturas bajas, plasma fresco congelados, bioprecipitados, plaquetas que te vienen bastante fríos. Desequilibrios electrolíticos, hipocalemia, hiperpotasemia, hipomagnesemia, ¿ya? Que si ustedes saben o conocen qué es lo que pasa con la sangre, digamos yo estoy donando mi sangre, estoy sacando 500 ml, ¿qué pasa con eso? ¿Qué hacen en la unidad, en el banco de sangre? Porque esa no la van a poner al paciente, ¿no? Pasa todo un proceso de desinfección, lavados y desfragmentación. Esos 500 ml normalmente, aquí en Santa Cruz hay muy baja donación de sangre. Esos 500 ml inmediatamente lo desfragmentan, lo vuelven concentrados eritrocitarios, plaquetas, plasma, crioprecipitados y factores de coagulación, por si tienen, porque también se transfunden factores de coagulación, ustedes saben. Entonces, para Gumbler-Brand, factor 8, para los pacientes hemofílicos, ¿no es cierto? Entonces, eso lo desfragmenta, ¿ya? Si yo lo derivo. Una vez desfragmentada, procesada, desinfectada, se pone anticoagulante y se la almacena, ¿no es cierto? El anticoagulante normalmente usado es el citrato y produce efectos adversos. El más conocido, si es que no nos va a producir alergia, disturbios eléctricos, ¿ya? Sobre todo en calcio y potasio. Entonces, si tengo un renal crónico que está con hipercalemia, yo le voy a administrar grandes cantidades de sangre porque para dializar, por ejemplo, tengo que tener en cuenta que probablemente vaya a producirme mayor hipercalemia. Y si me produce hipercalemia, ¿qué produce en el corazón? Arritmia. Porque ¿quién maneja el corazón? El potasio. Va a producir arritmia. Entonces, mi paciente no va a llegar a dializar. Se va a morir por arritmia. Entonces, tenemos que tener en cuenta riesgo-beneficio. ¿Ya? Hemosiderosis y obviamente las transmisiones de virus, bacterias, hongos, parasitarias, que vaya a transmitirse por la transfusión. Y me diga, doctora, pero ya me da miedo, ya no le voy a transfundir al paciente. Riesgo-beneficio. Y ahora no le pongo acá. Ya. Entonces, no le voy a transfundir ahora ya ni se le ocurra que le voy a transfundir a mi paciente. No, riesgo-beneficio. A veces que lo necesitan, pero no mientras no sea necesario. Tenemos la sangre fresca total. Esta es una bendición. La sangre fresca total normalmente se colecta en las primeras 6 horas y tenemos hasta 48 horas para transfundirla. La ventaja es que no lo tenemos con el anticoagulante. O sea, es la sangre fresca total que no está mezclada con el anticoagulante y se puede transfundir a un paciente, ¿ya? Otra ventaja es que no es tan fragmentada como les dije.
Ahí están las plaquetas, el plasma, los factores de coagulación, los platelets, todo está ahí almacenado en esa sangre fresca total. La desventaja es que muy pocas veces las tenemos disponible porque normalmente los bancos de sangre captan sangre y la desfragmentan y la anticoagulan para que dure, para su almacenamiento. ¿Ya? Acá es muy poco probable verla por la déficit de sangre que hay. No hay muchos donantes, entonces normalmente lo poco que donan se desfragmenta para los otros tipos de hemoderivados, pero sí se puede llegar a tener, sobre todo si es muy buena para las pacientes que vayan a estar sometidas a una cirugía de control de daños. ¿Ya? ¿Qué es una cirugía de control de daños? Es una cirugía, por ejemplo, un politraumatizado con trauma de tórax y abdomen cerrado, y van a entrar a explorar dónde está el daño y tratar de controlarlo. ¿Ya? Entonces nos ayuda porque ahí transfundimos hemoglobina y factores de coagulación, porque va a ayudar a procoagular esa sangrecita si es que el paciente tuviera trastornos de coagulación, ¿no es cierto? Pero muy pocas veces la vemos. Normalmente vamos a tener los concentrados eritrocitarios que ustedes ya conocen. Probablemente a muchos de ustedes ya les transfundieron o han donado o ya han estado en contacto con este tipo de hemoderivados, ¿no? Un concentrado de eritrocitario es el componente obtenido de la remoción de parte del plasma, de la sangre total, que contiene mayormente eritrocitos, obviamente, ¿no? Su función, transporte de los tejidos con la cantidad de hemoglobina que tienen. Indicaciones. Cuando yo voy a transfundir un concentrado eritrocitario, las cifras de hemoglobina y hematocrito son válidas, ¿ya? Pueden indicarnos más o menos cómo está el paciente para decidir la necesidad de transfusión, pero la sintomatología es lo que nos va a ayudar a tomar la decisión. Signos de que el paciente esté en shock, ¿ya? Los pacientes sin factores de riesgo asociados, o sea, los de riesgo como cardiópatas, ancianos, renales, hepatópatas, que ya mencionamos, toleran bien cifras de hemoglobinas de 7 gramos de decilitro o inferiores, siempre y cuando la instalación no sea aguda o estén hipovolémicos. Como mencionamos, ¿no? Los hemorragias digestivas que van bajando la hemoglobina del poquito toleran perfectamente. Si ya presentan signos sintomatológicos, le transfundimos. Si va a someterse a alguna cirugía y está con hemoglobina bajita, obviamente este 7 va a bajar a 6, 5, 4, porque la cirugía, sobre todo si son cirugías grandes, va a bajar la hemoglobina, se transfunde. Si no, no. ¿Me entienden? Por ejemplo, en caso de una sintomatología obliga a transfundir, se hará la menor cantidad de eritrocitos necesarios para corregir los síntomas. No se deberá medir como meta llegar a una hemoglobina de 10 o llegar a cifras normales con la transfusión. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer yo para transfundir? Normalmente, si mi paciente tiene criterio de transfusión, voy a transfundir un paquete de eritrocitos. ¿Ya? Veo si todavía sigue con signos sintomatología, puedo transfundir un segundo paquete eritrocitario. Si todavía sigues con signos sintomatología, voy a esperar a que mi paciente se estabilice. ¿Y cuándo va a hacer eso? Para eso tenemos esta tablita. Hemorragias agudas. Vean, tenemos una clase 1, un paciente que ha perdido de 0 a 15% de volemia, ¿ya? O sea, menos de 750 ml. Igual 750 ml es alto. Por ejemplo, eso tiene 900. Esto sería 750 ml de sangre perdida. Es alto. Si esto nomás ahorita está con 500 ml y es harto de sangre, 750 ml es poco. Pero tenemos una taquicardia leve con eso. Normalmente con cristaloides y coloides sea suficiente, el flujo urinario está conservado, la coagulación de la piel está normal, el llenado capilar normal y el paciente se mantiene abierto. O sea, no me voy a espantar si pierde mucha sangre. La que manda es la clínica, ¿no es cierto? Cuando pierden un 15 a 30% de volemia, 750 a 1500 ml, casi todo este frasco,
vamos a ver que ya hay taquicardia, disminución del pulso y taquipnea. Ya empieza a presentar signos y sintomatología. Normalmente con estos solo pueden revertir con cristaloides y con coloides. Posiblemente se necesite transfusión si por esta pérdida sanguínea el paciente necesita entrar a quirófano. Mientras tanto, con coloides y cristaloides es suficiente. ¿Ya? El flujo urinario se mantiene estable todavía, aunque ya está pálido, ya hay alteración del llenado capilar y normalmente está ansioso o agresivo. ¿Ya? Veamos un choque hipovolémico clase 3, el paciente perdió 1500 a 2000 ml, o sea, 30 a 40% de la volemia del cuerpo. ¿Ya? Ya está taquipnéico, taquicárdico, y aquí recién empieza a presentar hipotensión. ¿Ya? Cristaloides y coloides asociados a transfusiones sanguíneas. ¿Ya? Ya va a haber un flujo urinario alterado, va a estar pálido, también va a haber alteraciones en el llenado capilar y todavía va a estar agresivo. Y miren, vamos a tener signos y sintomatologías marcadas cuando hay una pérdida de volemia mayor del 40%, 2000 ml, está taquicárdico, solo que aquí ya la presión no está perceptible, o sea, no medimos la presión y no lo escuchamos. Cristaloides, coloides y sí o sí transfusión, lógico, ya está oligoanúrico, pálido, frío, el llenado capilar no está detectable y está estuporoso o inconsciente. ¿Ya? Pero eso ya vemos cuando hay una pérdida de mayor del 40% de volemia. Obviamente ahí también se va a transfundir. Los pacientes con enfermedad renal o coronaria, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar severa, mayores de 70 años y con hemoglobina menor a 9, no siempre van a tener indicación de transfundir, dependiendo de la clínica y viendo cómo vaya evolucionando ellos. ¿Ya? Anemias susceptibles de corrección con otros recursos terapéuticos o que respondan al hierro, ácido fólico, vitamina B12 o eritropoyetina, con esto puede ser suficiente. ¿Ya? O sea, no muchas veces nosotros, porque nuestros pacientes tienen anémico, vamos a necesitar transfundir. Tenemos varios medicamentos que nos pueden ayudar. Ahora el hierro endovenoso nos ayuda mucho, sobre todo en los renales crónicos. ¿Ya? Ellos manejan normalmente hemoglóbinas bajas y en su tratamiento está el sulfato ferroso y ácido fólico. ¿Ya? Las dosis de administración y procedimientos. Adultos y niños mayores de 4 meses, la administración debe ser basada en la condición clínica del paciente. Podemos poner de 10 a 15 ml kilogramo de peso por día o preferentemente no exceder de 2 unidades de concentrados eritrocitarios en 24 horas en pacientes con anemia crónica. La velocidad de administración será de 2 a 3 ml por minuto. ¿Ya? Ahora vamos a ver que un concentrado eritrocitario de 250 ml normalmente se tiene que transfundir de 2 a 3 horas, no excederse para que no se altere esa sacrecita, no se dañe o no se contamine más de lo que está. ¿Ya? Si tenemos pacientes que han tienen una pérdida masiva, o sea, más de 2000 ml, 250 ml, como que no le van a hacer mucho, ¿no? Es un concentrado eritrocitario. ¿Cuánto sube? Un concentrado eritrocitario sube 1 gramo de cilitro o 1.5 en el mejor de los casos. O sea, si tengo una hemoglobina de 3 o un concentrado voy a llegar a 4 o 4.5 gramos de cilitro de hemoglobina. ¿Ya? Probablemente no sea suficiente, pero yo tengo que vigilar que mi paciente disminuya la sintomatología, que mejore. ¿Ya? No voy a querer llevarlo a valores normales, no voy a querer dejarlo, evitar que tenga anemia. Yo con esto voy a ver, valoro a mi paciente, mejoró, no hay esa taquicardia, está más despierto, su flujo urinario está mejor, entonces probablemente sea suficiente. Si ustedes ven que tienen criterios, administro un segundo. ¿Ya? Después del quinto concentrado o de la quinta unidad ya tenemos que tener riesgo de que, o hay mayor riesgo de que tenga trastornos electrolíticos como la hipocalcemia por el citrato que es un coagulante. ¿Ya?
pero ¿se puede transfundir masivamente? Sí, riesgo-beneficio. Es mejor ir transfundiendo de uno a uno y viendo la evolución del paciente. ¿Ya? Plaquetitas. Las plaquetas normalmente se transfunden de la misma forma. ¿Ya? Yo voy a ver la clínica. Mi paciente tiene trombocitopenia. ¿Cuáles son los valores normales de las plaquetas? 150 ¿Lo ven? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene plaquetas debajo de 150.000 y está igual como nosotros, hablando, consciente, no hay signos de sangrado, no hay necesidad de transfusión de plaquetas. Si ya ven que ustedes tienen trombocitopenia, pero está sangrando, está con epistasis, gingivorragia, metrorragia o presentando una hemorragia digestiva, se transfunde. Pacientes con 150.000 plaquetas o inferior que vayan a estar sometidos a alguna cirugía, se transfunden porque puede haber riesgo de sangrado masivo. Si no, ¿ya? Si no hay esto, no se transfunden plaquetas porque al igual tienen todas las complicaciones y los efectos adversos del concentrado eritrocitario. ¿Ya? ¿Qué pacientes tenemos con trombocitopenia? Bueno, paciente con dengue. Dengue, los más conocidos. ¿Ya? Entonces, los pacientes con dengue, pasada la etapa febril, tenemos la etapa crítica. Bajan las plaquetas, suben las transaminasas y pueden presentar sangrado. Uno, porque se daña el hígado, que no tiene trastorno, puede tener trastorno de la coagulación. Y dos, porque bajaron las plaquetas. Entonces, su paciente con dengue no tiene signos de sangrado por el transfusión de plaquetas. Lo observan, lo hidratan, le ponen cristaloides, preferentemente el lactato, ¿ya? Y van a ver cómo va mejorando y evolucionando. Si en algún momento hay algún signo de sangrado, sí se transfunden plaquetas. Otros pacientes con trombocitopenia, los púrpuras trombocitopénicas. Otro paciente con trombocitopenia, muy frecuente ver los sépticos, los pacientes en choque séptico, ya el daño hepático, trastornos de coagulación, trombocitopenia, que si ustedes van a ver, está dentro de nuestro SOFA para ver el grado de severidad de la sepsis, trombocitopenia. Se transfunde si hay signos y sintomatología de sangrado o va a estar sometido a quirófano, ¿no? A una cirugía. Podemos obtener las plaquetas de la sangre total o por aféresis. ¿Ya? ¿Qué significa obtener la sangre total? Como les mencionaba, si yo voy a donar o se dona un paquete de sangre, van a fragmentarlo, ¿ven? Un porcentaje van a ser las plaquetas. Pero si vamos a hablar de que esté por aféresis, normalmente es solo un donador, o sea, lo que donó una persona, todito lo convierten en plaquetas, ¿ya? Y eso es la unidad, los bancos de sangre normalmente lo hacen dependiendo a su almacenamiento. Si tienen muchos concentrados plaquetarios, normalmente, o tienen ya muchos concentrados eritrocitarios y los factores de coagulación no están saliendo, los dejan lo que donamos directamente para aféresis y se almacena de esta forma, ¿ya? Obviamente, cuando estamos hablando de aféresis, si todo el concentrado eritrocitario se vuelve aféresis, no significa que nosotros vamos a transfundirle todo, pero si tiene mayor contenido de plaquetas, ¿ya? La función, sabemos que de las plaquetas es la hemostasia, ¿no? Sobre todo, lo que queremos es adhesión, agregación, secreción y proveer superficie para los procoagulantes. Sabemos que esa es la función de las plaquetas. Entonces, por eso estamos. Las indicaciones serán profilácticas y terapéuticas. Estas dependen de las condiciones clínicas del paciente, la causa de sangrado, el número y funcionalidad de las plaquetas, ¿ya? Porque también tenemos pacientes que tienen trastornos hemáticos en las que las plaquetas, si bien están en un buen conteo, no están funcionantes o no son adecuadas, ¿no es cierto? Existe mayor riesgo de hemorragia cuando hay caída de la cuenta plaquetaria súbita o una trombocitopenia crónica. O sea, los dengues nos hacen súbito, por ejemplo. Por eso sangran muchísimo más que una púrpura trombocitopénica que maneja 2.000, 3.000 plaquetas en el cuerpo del paciente. Pero como de los dengues es algo súbito porque es un cuadro viral,
hay mayor probabilidad de sangrado, ¿me entienden? O los sépticos, que también baja súbitamente las plaquetas. Entonces, normalmente en ellos transfundimos. ¿Cuánto voy a transfundir? Una unidad de concentrado plaquetario por cada 10 kilogramos de peso, ¿ya? Entonces, si mi paciente pesa 70 kilogramos, son 7 unidades. Aquí voy a darles una dato. Si yo pido una unidad de concentrados eritrocitarios, pues probablemente me traigan una bolsita. Si pido 7 bolsitas, ¿no es cierto? 7 bolsitas de 250 ml, sobrecarga hídrica, altísimas proteínas, altísimos anticoagulantes. Entonces, mayor riesgo de complicación. En las plaquetas, no. Las plaquetas van a poner una unidad concentrada y la van a ir juntando con todas. Por ejemplo, las 7 unidades en 100 ml, toditas juntas, porque están fragmentadas de distintos pacientes, ¿no ven? Ahí van a ir transfundiendo las plaquetas. Si yo voy a hacer una féresis de plaquetas, sí me van a dar los 100 ml de un solo paciente, como les dije hace rato, y van a estar concentradas en un pool de plaquetas, como lo llaman. Pool de plaquetas o aféresis de plaquetas. Es una concentración importante, que sería en altas dosis o una unidad por 5 kilogramos de paciente más o menos, ¿ya? Normalmente, como te dicen, cómo lo van a, ellos lo hacen. Te van a pedir el peso de tu paciente y le van a hacer su pool de plaquetas, ¿ya? Nosotros le vamos a poner el peso aproximado del paciente en las órdenes y ellos te van a mandar el pool hecho, ¿ya? Pero si yo voy a transfundirle de acuerdo al kilo peso, es una unidad por cada 10 kilogramos de peso, ¿ya? Contraindicaciones: púrpuras trombocitopénicas, idiopáticas, trombóticas o síndromes urémicos hemolíticos, porque sabemos que ellos sí tienen trombocitopenia, no hay necesidad de transfusión. O trombocitopenia inducida por heparina con los pacientes que tienen alto riesgo de trombosis, pueden conocer hemorragias secundarias a coagulopatías secundarias a deficiencia de factores, sangrados debidos a defectos anatómicos únicamente, eso se llama para que ponerle plaquetas. Recomendaciones: esta no debe ser calentada ni refrigerada. La aplicación es inmediata, el tipo de infusión depende del volumen a administrar y la capacidad cardiovascular del paciente. No administrar conjuntamente con medicamentos, otras soluciones, y se suspende si hay alguna reacción. Otro concentrado o hemodiderivado que van a ver ustedes mucho es el plasma fresco congelado, ¿ya? El plasma fresco congelado igual se deriva de la donación de un paciente. La ventaja del plasma fresco congelado es que tiene factores de coagulación, los factores de coagulación, tienen proteínas y tiene albúmina. Entonces, si tu paciente está disproteinémico, podemos transfundir plasma fresco. Si está hipoalbuminémico, podemos. ¿Sí, doctor? ¿No puede eso provocar más bien un problema de reacción alérgica que ha mencionado? Por eso el plasma es el que más alergia produce, por la cantidad de proteínas que tiene, ¿ya? Es altamente alergénico, más que el concentrado eritrocitario, más que las plaquetas y más que el frío precipitado, que es el que ahorita vamos a ver. Y si ustedes van a ver en la práctica médica o si han tenido contacto con los cirujanos, es el favorito de ellos. Antes de la sangre te dicen, pero pásale plasma. Entonces, y pásale un plasmita. Igual a los anestesiólogos les encanta, pero es altamente alergénico, entonces hay que tener cuidado. Las concentraciones de plasma son mayores, ya ustedes van a ver. ¿Cuánto venía de eritrocitos? 250. ¿Cuánto venía de plaquetitas? 100 ml. Los plasmas van arriba de 500, porque lo hacemos dosis kilo peso también. Entonces, una unidad de plasma normalmente es 500 ml, pero muchas veces con una unidad no va a ser suficiente, hablando de adultos. Entonces, normalmente vamos a necesitar 2 unidades como mínimo para transfundir un paciente, ¿ya? Estamos administrándole 1000 ml, aparte que tiene cristaloides, aparte de que estamos transfundiendo eritrocitos probablemente, entonces hay alto riesgo de sobrecarga. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Pero la ventaja es que tiene, ¿no?, factores de coagulación, albuminas, inmunoglobulinas. Obviamente el plasma fresco congelado es porque se congela a 30 grados las primeras horas y posteriormente se lo deja a 18 grados.
Otro contra, digamos, es que si lo vas a necesitar, tienen que hacer el proceso de descongelación, y obviamente al descongelarse demora, ¿no? Pues si está congelado a 30 grados, a menos 30 grados, necesita bastante tiempo para llegar a una temperatura de transfusión adecuada. A veces por la premura lo transfunden así, ya, o sea, descongelado pero frío, y es lo que causa hipotermia a los pacientes. La fusión aporta coagulación y urinólisis necesarios para la corrección de las coagulopatías. Para su uso clínico, esto dicen variantes de acuerdo a la preparación y la concentración. Plasma fresco congelado, como mínimo contiene 70% de los factores de coagulación. ¿Ya? También tenemos el plasma desprovisto de precipitados, si es que queremos poner el precipitados aparte, es el remanente después de haber separado los factores de coagulación que precipitan en frío, por lo que es pobre en el factor 8, Willebrand, factor 13, fibrinógeno y fibronectina. Normalmente se transfunde el plasma fresco congelado. Indicaciones: son limitadas y debe ser usado para reemplazar la deficiencia de los factores de coagulación. No se tenga el concentrado de factor específico que se desee reemplazar. Por ejemplo, yo tengo un paciente que está consangrado, que ustedes están sospechando de una coagulopatía, pero no saben cuál en específico. ¿Qué tipo de sangrado me refiero? Por ejemplo, yo vuelvo, me golpeo mi rodilla acá, y si tengo un trastorno de coagulación, probablemente esta rodilla se hacer un hematoma gigantesco. No ve que normalmente sucede en los Willebrand, ¿ya? Pero todavía no me hicieron la inmunización, los laboratorios necesarios, pero sigue aumentando ese hematoma. Entonces van a necesitar entrar a remover el hematoma y necesitan pasarme plasma fresco congelado para darme factores de coagulación, porque si no va a seguir sangrando. ¿Me entienden? Por ejemplo, yo tuve un traumatismo, un accidente, estoy con una fractura expuesta que a las medidas de contención, como una compresión, poner una ligadura, hacer un torniquete, vaya a parar y no pare. El paciente sigue sangrando, tiene un trastorno de coagulación. Ustedes están sospechando de trastorno de coagulación. Entonces, van a transfundir el plasma fresco congelado porque no saben cuál es. No tienen en específico cuál es para transfundir de ese en específico, que ya hay, se puede hacer. Entonces van a transfundir plasma fresco congelado. O por el mismo motivo, el paciente necesite de transfusión de plasma porque van a estar sometidos a una cirugía y encuentran tipo de coagulación, tiempo de sangría, tiempo de protrombina o INR alterados. Entonces sí van a necesitar, porque van a estar sometidos a una cirugía y van a necesitar trastornos, estabilizar los factores de coagulación para que coagule el paciente. Normalmente la reposición de los factores de coagulación en deficiencias congénitas adquiridas cuando no existen concentrados de factores específicos, o sea, no hay disponible. Por ejemplo, yo sé que mi paciente es un Willebrand, una anemia hemolítica, pero no tengo el factor específico que puedo transfundir plasma, porque ahí los tengo toditos, ¿no es cierto? Ahí pueden hacer. Para revertir la forma inmediata de efectos anticoagulantes. Ahora ya no hay mucho eso. Antes, en la época de cuando yo era interna, en el 2012, todavía se usaba mucho la warfarina. Y los pacientes venían con intoxicaciones por warfarina. Ahora usan el rivaroxaban, ¿no es cierto?, que no produce este tipo de intoxicación, pero antes sí, que había seguido. Si ustedes la leen en la literatura antigua o todavía en la literatura de cardiología, y la warfarina la se dosifica. Un comprimido un día, medio comprimido el otro. Un comprimido el día, medio comprimido el otro. Y se deja vía de descanso. ¿Ya? Así era antiguamente la medicación de warfarina, como les digo, en antaño. Ahora no se hace eso. Uno, porque normalmente los que toman son pacientes añositos, que se olvidan, siendo sinceros, ni yo me voy a acordar de veces, tomé medio o tomé un ayer, hubiera estado bien, ¿no? Pero son pacientes añositos que toman, y a veces se tomaban 1 o 2 seguidas y venían con sangrados activos. Normalmente proctorragias, metrorragias en las mujeres, pero esos sangrados que no se contenían con nada.
Si bien ahora sí puede pasar con los pacientes en los que estén recibiendo heparina sódica por algún motivo, por ejemplo, que sean muy propensos a los trombos, ¿ya? Puede producir, ahí se les puede transfundir plasma fresco congelado porque tiene todos los factores de coagulación y es el antídoto para las intoxicaciones por anticoagulantes. Ahora el rivaroxaban no produce esa intoxicación, pero sí a la larga produce que no coagula adecuadamente. Además estamos llevando la sangrecita de por sí el paciente esté con TP incoagulable, ¿no? Que llegamos a un INR arriba de 2, que sería lo óptimo si tenemos un paciente cardíaco o quirúrgico de alguna valvulopatía, ¿no es cierto? Entonces se lleva a esos niveles. Si nosotros, esos pacientes, necesitamos operar por cualquier otro motivo, necesitamos transfundirle plasma fresco congelado, ¿ya? Las coagulaciones intravascular diseminadas, por ejemplo, los sépticos, choques sépticos por foco abdominal, los choques sépticos por las diabetes descompensadas en los pies diabéticos llevan a que entre la coagulación intravascular diseminada. Por ejemplo, ahorita hay una señora en el hospital con una coagulación intravascular diseminada que necesitaba ir a amputación del miembro inferior, pero no lo operaron porque no tenía coagulable. Entonces necesitan transfundir plasma fresco congelado. Las cirugías cardíacas con bomba de circulación extracorpórea porque necesitamos que esa sangre literalmente esté ralita, ¿no? Que circule bien por la bomba de circulación, se transfunde plasma fresco congelado, ¿ya? Los pacientes con insuficiencia hepática grave, hemorragia microvascular difusa o hemorragia localizada con desurital, también. Los pacientes con tratamientos de anticoagulantes que van a ser sometidos a cirugía, como les mencionaba, también, pero que no se pueda esperar en la corrección con vitamina K. Entonces, obviamente ya tenemos las indicaciones prequirúrgicas. Normalmente nos vamos a guiar en la valoración del paciente clínico, el uso porcentaje que se recomienda por la confiabilidad y la reciprocidad de los factores de coagulación. Si tenemos alteraciones en los valores de TP, INR, coagulación y sangría, probablemente necesitemos de transfundir plasma fresco congelado, pero si vamos a ver que mi paciente va a entrar a cirugía, solo yo puedo transfundirle hasta 2 horas antes, no puedo transfundirle más allá. Me explico, por ejemplo, yo no le voy a transfundir ahora para una cirugía de mañana, porque la vida media de ese plasma es 2 horas. Entonces lo ideal es que le transfundo ahora y en 2 horas, o dentro de las 2 primeras horas, entre quirófano. O en todo caso, hacerlo intraquirúrgico, ¿ya? Si van a hacer cirugías de aquí a varias horas, yo no le transfundo el plasma porque va a ser de nada. Hasta que entre el quirófano, eso ya va a estar metabolizado y afuera del organismo del paciente, ¿ya? ¿Cuánto le voy a administrar? De 10 a 20 ml de plasma fresco congelado por kilogramo de peso corporal. O sea, si mi paciente tiene 70 kilos y le quiero administrar 10 ml, ¿cuántos ml será? Rápido, no tengo manera de decir. 700, ¿no es cierto? Entonces, 700 ml de plasma fresco congelado le voy a dar. Y es a lo que le decía. Normalmente van a ser 2 unidades, porque una unidad me da 500. ¿Ya? Entonces, obviamente, si mi paciente ya veo que está sangrando, no voy con la dosis mínima, voy con la dosis alta. Entonces, voy a necesitar como mínimo 2 unidades de plasma fresco congelado. 2 unidades en que estoy hablando anticoagulantes, proteínas altamente energéticas y alto líquido, así que hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Crío precipitado. El crío precipitado es bonito, normalmente no tiene muchos efectos adversos como los otros, tiene todos los factores de coagulación, solo los factores de coagulación, ¿ya? Y las indicaciones son normalmente cuando hay deficiencia de estos, ¿ya? ¿Cuánto voy a administrar? 10 unidades, ¿ya? 10 unidades en un paciente duro. Eso se llama un tapón hemostático, ¿ya? Pero el tapón hemostático no solo es precipitado, a eso se añaden plaquetas según la dosis, según el kilo peso, y se añade plasma fresco congelado, 2 unidades. Eso es un tapón hemostático. ¿Cuánto voy a usar? Nuevamente volvemos, cirugía de control de daños,
pacientes con hemorragias gastrointestinales que no estén autolimitándose, pacientes con una fractura expuesta que no se esté autolimitando, o pacientes con perforaciones de pericardio, que también ese sangrado es masivo. Entonces necesitamos administrar eso, hacer un tapón hemostático para contrarrestar ese sangrado masivo. ¿Ya? Entonces hasta aquí van a ser el manejo de líquido con ustedes. Ya en su práctica me van a decir cuándo y qué van a poner a cada paciente. Así que van a repasar. ¿Alguna pregunta, doctores? Doctora, ¿y la fórmula de, o sea, lo que sale de orina, líquido? ¿Cómo? ¿Hay una fórmula para poner El balance de balance? Ya. ¿Cuánto de líquido usted quiere poner a su paciente? Ya. Cuando nosotros vamos a manejar líquidos, vamos a ponerle de base, les decía, nosotros necesitamos que mi paciente tenga de 30 a 35 ml kilogramos hora de líquido. Esa es la solución base. Ya sea si ustedes van a escoger fisiológico o cualquiera de los Ringer o la misma destroza, esa es una infusión base. O sea, que es una hidratación base mínima. Con eso yo voy a estar administrando entre 2000 y 2500 ml de solución cristaloides en 24 horas. ¿Qué es lo que me va a dar? 2.2 miliequivalentes de sodio y 0.5 miliequivalentes de potasio. Hora. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitamos para la hemostasia del paciente? Lo básico, ¿ya? Pero si ustedes ahorita están, ya su cuerpito les está pidiendo líquido, porque ya están una hora aquí escuchándome sin tomar líquido, les está pidiendo 2.2 de sodio y 0.5 miliequivalentes de potasio. Eso les está pidiendo su cuerpito. Eso es lo que le dan de base a un paciente que está internado, que por eso se motivo no va a estar ingiriendo alimentación líquido, ¿no es cierto? Incluso se les da de base porque ellos están perdiendo de forma. Para calcular, vamos a aprender a calcular cuando veamos los déficits de electrolitos, el medio interno y el balance hídrico. Necesitamos pérdidas insensibles y cuánto de líquido sale, cuánto de tiroides, de catarsis, orina, vómitos, fiebre, si está con ventilación mecánica, ¿ya? Hay que ver cuánto pierde. Pero ¿cómo yo le voy a corregir a mi paciente? ¿Ya? Ahora las últimas guías me dicen que si el paciente está con signos de shock y falta líquido, los líquidos se corrigen en bolos, ¿ya? Y se van en bolos de 200, 400 y 500 hasta 1000 ml dependiendo del paciente, ¿ya? Si mi paciente no tiene patología cardíaca, renal, hepática, no tiene patología de base y está con signos, sintomatología de estar en un choque, vamos con 1000 en 1000. O sea, administro 1000 de solución, mi base sí o sí, mi base, mi solución base, y le administro 1000 ml de líquidos. Veo si responde, al igual que la sangre, ¿verdad? Veo responde, bajó la taquicardia, el paciente está más despierto, mejoró la presión, lo dejo con mi base nomás. ¿Me entienden? Si veo que le falta, le doy 1000 más. Si veo que es cardíaco, renal, hipotensión, diabético, normalmente vamos de 200 en 200. ¿Ya? Se lo administra 200, ven la respuesta. Otros 200, ven la respuesta. Otros hasta que tengan una respuesta óptima. ¿Cuándo van a haber signos de sobrecarga de líquido? Un signo sin patología. A ver, díganme ustedes. Edema. Sí, pero un paciente va a edematizarse cuando ya nos pasemos de los 2000 líquidos. Es tardío. Escuchan pulmones. ¿Ya? Si escuchan crépitos, el paciente se está sobrecargando. Porque primero que va a empezar a descompensarse es el pulmón. Si hay falta de líquidos, se descompensa el riñón. Si hay sobrecarga, el pulmón.
y empiezan a escuchar créditos. Eso no había, porque obviamente previamente lo van a valorar al paciente, ¿no? Tenía rompus, tenía estertores, pero no había crépitos. Entonces ahora tienen crépitos, está sobrecargando, ya no dejan de hacer los vuelos. Si el paciente le pone unos 200 o los 1000, todavía le falta, está deshidratado o signos de choque, escuchan los pulmones, están limpios, le transfunden, le siguen pasando líquido. Vuelven a hacer en la misma dinámica, todavía están limpios pulmones, siguen pasando, hasta que compensen o hasta que ustedes escuchen los crépitos en los pulmones. Ahí ya se está sobrecargando y paran la infusión. Solo lo dejan con su base, ¿ya? Solo lo dejan con su base. Así hasta que se compense el paciente. Lo mismo con la sangre, se van a ir viendo la tolerancia y la evolución del paciente, dosis a dosis. Si el paciente está oligúrico y empieza a hacer crépitos, probablemente necesitemos parar antes. Pero si el paciente está orinando, tiene un flujo urinario normal, ¿ya? Y no hace crépitos, nosotros vamos a seguir pasando el líquido de acuerdo a lo que veamos que el paciente va necesitando, revirtiendo los signos de choque, ¿ya? Siempre y cuando obviamente nuestra infusión sea porque nuestro paciente está en choque. Sí, yo voy a administrar líquidos y electrolitos, pero mi paciente no es choque, por ejemplo, es una infección urinaria, un paciente que está viniendo por cualquier otro motivo, la solución va a ser esta. Esa es la dosis base, ¿ya? Pero, si nuestro requerimiento sale de 30 a 25 ml, ¿cómo sacamos la fórmula de goteo para nuestro paciente? ¿Cómo sacan la fórmula de goteo? A ver, si mi paciente tiene 70 kilos de peso, vamos a hacerlo así. Si no, pueden hacer 2000 ml dividido en 24 horas. Normalmente van a hacer 80 ml hora. 80 ml hora. 83 horas. 80 ml hora. En gotas. ¿Cuánto es 80 por 3 gotas? Es volumen. ¿Qué? Es volumen sobre hora por 3, ¿no? ¿Cómo? Volumen sobre hora por 3. No, la infusión es 30 por ml por kilogramo hora. Digamos si fuera un paciente con 70 kilogramos y vamos a hacer 30. 30%. Primero no hay que sacar el volumen. No, ¿por qué van a sacar volumen? No, estamos haciendo la dosis para la infusión. La dosis para la infusión en gotitas, que es su compañero, para ver cuántas gotitas le va a pasar minuto o cuántos ml hora, que es la infusión de los líquidos. Entonces va a ser por 70, ya, eso por hora. Entonces vamos a hacer por 24 horas, ¿no es cierto? Sí. Oye, ¿cuánto era? 30, es igual por 24 horas. Esto es igual. Entre 24 sería 2100 ml, me saldría 30 ml hora. Eso, 2100 ml, los voy a dividir en 24 horas. Serían 87 ml. Esos 87 ml hora o serían 29 gotas por minuto. ¿De cuántos ml? ¿Cómo? ¿Cuántos ml total 24 horas? O sea, si yo le voy a administrar 30 ml kilogramos en un paciente de 70 kilogramos, voy a administrar 2100 ml en 24 horas. Si yo voy a calcular su goteo, esos 2100 ml los voy a dividir en 24 horas. Me sale 87 ml hora. ¿Ya? Esos 87 ml horas en gotitas serían 29 gotitas o 30 gotitas minuto. Las gotitas, el equivalente de las gotitas son 3 gotitas. Es por minuto, ¿ves? Ah, 3 ml. entonces sería entre 3. Entonces, Sería eso- 29 gotitas. 29 gotitas son 30 gotitas minuto. Ah, ya. ¿Ya? Ah, ya. Ahora sí, las enfermeras normalmente calculan goteos, pero nosotros normalmente manejamos ml hora. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer 87 ml hora para que dar 30 ml kilogramos hora del paciente de hidratación. O sea, 2100 ml en 24 horas. Eso sería la base para